Bueno, vamos a comenzar nuestra receta usando 400 gramos de leche condensada. Asegúrense de raspar bien la lata para usar toda la leche condensada y aprovecharla. Ahora le vamos a agregar 4 cucharadas de chocolate en polvo y vamos a mezclar. Hay que mezclarlo fuera del fuego, ¿ok? Para que no se nos vaya a quemar o se nos pegue. Tenemos que mezclar hasta que el chocolate se disuelva en la leche condensada. Hay que mezclar bien, con mucho cuidado de que no se formen grumos. Esto lo pueden preparar con distintas cantidades. Pueden hacer menos, pueden doblar la cantidad de leche condensada o de cacao. Y también pueden cambiar los ingredientes. Si no tienen cacao, pueden usar cualquier chocolate en polvo que tengan en casa. Y ahora sí lo vamos a cocinar. Encendemos la cocina y lo dejamos en fuego medio. Y ahora mezclamos, esperando que esté en su punto. Ahora que ya está empezando a espesar, está comenzando a pegarse en el fondo de la olla, pero aún no está listo. Tienen que mezclar bien y mientras irlo despegando, para que no se vaya a quedar pegado en el fondo de la olla. Aún no está listo. Cuando ya esté más sólido nuestro chocolate, estará en su punto, ¿ok? Ahora, mientras seguimos despegándolo del fondo de la olla, vamos a agregarle una cucharada de mantequilla. Siempre mezclando para que no se nos vaya a quemar el chocolate. Aquí ya lo pusimos a fuego bajo, porque si lo ponen a fuego alto se quema. Hay que ir mezclando rápido para que la mantequilla se incorpore bien. Esta receta es muy sabrosa. A los niños en casa les encanta. Ellos y todo el que viene de visita siempre me piden que la prepare. Ahora vamos a esperar a que se endurezca un poco más y que llegue al punto. Listo, chicos, este es el punto que queremos. Lo sigo despegando del fondo de la olla. Ahora voy a apagar el fuego y vamos a pasarlo a una fuente cubierta con plástico. Si no tienen plástico, también pueden usar mantequilla para que no se pegue, ¿está bien? Y es a su criterio. Si en casa tienen las dos, entonces pueden escoger la que quieran usar, lo que les parezca mejor. Yo recomiendo el plástico porque cuando le vayan a dar la vuelta, se les va a hacer más fácil. Vamos a esparcirlo así para que quede bien uniforme, todo igual. Y ahora lo llevamos a la nevera por 2 horas hasta que se enfríe. Listo, chicos. Ahora que ya pasó 2 horas en la nevera, vamos a voltear la fuente. Recuerden esperar a que el chocolate se enfríe completamente, ¿ok? Ok. Ahora vamos a ponerlo aquí en la tabla, que ya tiene cacao espolvoreado, y vamos a quitarle el plástico. Y entonces vamos a cortarlo. Pueden cortarlo del tamaño que ustedes quieran. Yo lo cortaré en cuadritos. Dejaré este a un lado y empezaré con este. Así. Miren cómo queda. Si quieren preparar estas trufas, pueden hacerlo en su casa. Quedan súper ricas. Esta es la consistencia que queremos, ¿ven? Como un bombón. Igualito a un bombón, ¿sí? Bueno, y ahora que ya están cortadas en cuadritos, ahora vamos a espolvorearle más chocolate. La cantidad de chocolate en polvo es la que ustedes quieran. Es a su criterio. Yo le pondré un poco más para que queden más bonitas. Y así es como quedan.